Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos a la continuación de nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Vaya conmigo, Hechos capítulo 20. Estamos ya en la segunda parte de este capítulo y hemos titulado este mensaje Requisitos para la nueva generación de líderes. Requisitos para la nueva generación de líderes. Recuerdo que hace unos cuantos años, ya hace rato quizás, algunas personas cuando su servidor empezó a estudiar teología y estábamos en el instituto de teología y estábamos sumergidos en esto y teníamos mucha juventud y mucho dinamismo en aquel tiempo, éramos entrenados porque éramos las nuevas generaciones, estoy hablando hace 20 años de esto, pero éramos las nuevas generaciones que estábamos llegando a poder apoyar el ministerio de Jesús y las personas que en ese momento eran nuestros maestros o las personas que nos enseñaban en el instituto o lo que sea, estaban entrenando a esta nueva generación. Ahora, ya un par de décadas más tarde, nos toca a nosotros empezar a entrenar a las nuevas generaciones y a poder transmitir las cosas que hicimos mal para que no se repitan de la misma forma y las cosas que hicimos bien, las que funcionaron. Por lo menos decirle, en nuestra generación funcionó esto. Claro que la palabra de Dios es la misma siempre, pero la manera quizá de generación en generación que se va pasando tiene que mantener la doctrina, pero tal vez el modo es diferente. Y eso es lo que tenemos que entrenar a nuestras generaciones. Pero la esencia de lo que hacemos es lo mismo. Como padres, eso estamos hablando acerca de la generación de liderazgo que vamos a adoptar todos para poder predicar la palabra de Dios o compartir las bendiciones de Dios con otras personas. Pero como padres también tenemos que heredar esto. Y después nos tocará, cuando nos llegue el tiempo, heredarlo a nuestros nietos también. Y es ahí donde nos tenemos que preparar para entender cuáles son los desafíos que esas generaciones van a enfrentar. Eso es importante. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en los próximos versículos, es cómo él estaba enfrentando esto, porque él sabía que todos estos viajes que él estaba teniendo, que es un periodo de tiempo bastante largo, no son meses, estamos hablando de años, que tomó todo esto que estamos leyendo en los viajes de Pablo en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que él al final ya estaba preparando a la siguiente generación, porque él sabía, igual que usted, igual que yo, que no somos eternos, ¿verdad? Tenemos que preparar a las personas que van a venir a tomar nuestros puestos. Lo mismo sucede en la parte profesional. En este momento probablemente nosotros ya tenemos suficiente experiencia dentro de la profesión o a lo que nos dedicamos, ya estamos bastante enterados de cómo es el negocio, ya estamos bastante enterados de cómo son los procedimientos, etcétera. Y va a llegar un momento en que nosotros vamos a empezar a buscar el retiro, la jubilación, y ahí ya tenemos que haber dejado preparados a las personas y a las generaciones que van a tomar nuestras posiciones. El que cree que nunca va a entregar su posición está equivocado, solo lea la historia. Hasta los empresarios más prominentes tienen que salir de la parte ejecutiva y qué sé yo, tal vez refugiarse en una junta directiva en donde ya la vida es un poco más tranquila y dejar que la parte ejecutiva la haga otro tipo de personas. Y eso es lo que tenemos que preparar nosotros a la nueva generación. Y es lo que vamos a tratar de hacer en este momento, entendiendo la Biblia. Así que requisitos para la nueva generación de líderes, Hechos capítulo 20, versículos del 26 en adelante. Dice la Biblia, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a parar la introducción acá, vamos a leer tal vez unos 2 o 3 versículos más adelante en este estudio, pero acá vemos cómo el apóstol Pablo estaba como entregando ya esa etapa en esa zona de trabajo. Entonces él no había terminado su servicio en el mundo porque Dios no le había anunciado todavía que iba a ser tomado ya a los cielos, pero él sabía que tenía que ir cerrando ciertos capítulos y delegando ciertas cosas, porque no iba a dejar algo incompleto y que en cualquier momento iba a llegar su momento. Entonces él, recuerden de dónde venimos, vamos a hacer un enlace con el estudio de la semana pasada. Y en el estudio anterior encontramos que hicimos unas lecturas del 20, siempre en Hechos 20, pero empezamos desde el capítulo 1. Quisiera que recordáramos lo que sucedió a partir del capítulo 10, del versículo, 20, 17. Hechos 20, 17 en adelante. Decía: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto es muy importante. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido como acechanzas de los judíos. Él estaba contando su historia, su testimonio a los ancianos, es decir, a las personas que estaban a cargo de las iglesias. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya sabía él y estaba, dice, no sé si hasta ahí voy a llegar, me van a meter preso, vamos a tener algunas tribulaciones, no sé si me van a matar, vamos a ver qué es lo que dice el Señor, y así es como él sigue en esto. Versículos 22 al 25, que es como hacemos el enlace con el estudio anterior. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estima preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, él estaba seguro que si lo mataban en Jerusalén, que no sucedió, porque él iba a terminar después yendo a Roma, dice que no importaba. Y el ministerio que recibía el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El plan sí estaba trazado de que él no iba a volver ahí, por eso tenía que entregar. Entonces ahí viene esta parte del versículo 26, que es la porción que estamos estudiando hoy. Por tanto, recuerden que él estaba hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso en ese momento, y estaba los había mandado a traer para poderse reunir con ellos, y dice: os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él quería cerrar el capítulo diciendo: yo ya les prediqué, yo les enseñé, yo los discipulé, yo vine a hacerles los recurrentes, entrenamientos recurrentes, les enseñé cómo era todo esto, por eso yo no he dejado ninguna casilla que no se haya marcado en este proceso del primero de la fundación de la iglesia y después del sostenimiento espiritual de la iglesia. Entonces yo no tengo nada. Por eso dice: estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, decía él, entonces, a consecuencia del hecho de que yo ya los instruí, mirad por vosotros, cuídense, les estaba diciendo. Mirad por vosotros significa cuídense, cuídense ustedes mismos. Aquí les entrego la batuta, yo ya no voy a seguir pendiente de ustedes. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No solo a los líderes, sino a todos los que colaboran, a los servidores y también a las personas que Dios a través del Espíritu Santo ha llevado a esta iglesia para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. Me encanta, Pablo nunca se desubicaba.
Pablo nunca se llevó la gloria. Pablo nunca dijo, miren el trabajo que he hecho. Si yo no fuera tan inteligente, las cosas no hubieran funcionado como funcionaron. No, dice, apacentar la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Siempre ubicado, siempre dándole la gloria a Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Él había entendido también de que siempre habrán infiltrados en todo movimiento cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir todo lo que huela a Jesús. Y siempre entrará una persona que va a llevar disensión, que va a llevar la duda, que va a empezar a cuestionar, que va a llevar ideas locas y cosas que empiecen a torcer la doctrina. Personas externas, por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser muy celosos por lo que Dios nos entrega. Tenemos ya bastantes años, por ejemplo, de hacernos cargo de un grupo de estudio bíblico. Antes lo hacíamos de manera presencial. A partir de la pandemia es que lo hacemos de esta forma a través de las plataformas virtuales, pero antes lo hacíamos y lo hicimos por muchos años de manera presencial y enfrentamos un montón de desafíos. Entre esos desafíos habían personas que entraban al estudio bíblico a cuestionar, que desestabilizaban el ambiente espiritual, que habían situaciones complicadas que hubo que enfrentar en oración, en la presencia de Dios. Eso va a suceder y sucede en todas partes, aún en los grupos pequeños en casas, ya no se diga en las iglesias, ya no se diga en los ministerios grandes, siempre va a haber alguien que se infiltre para poder destruir la obra de Dios. Entonces aquí dice que habrán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos. Este es otro tipo de ataque. Los lobos rapaces de los que él habla son externos, personas que llegaron, quisieron ver y empezaron a cuestionar. Pero hay otros que dentro del mismo equipo de liderazgo de la iglesia se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, importante, a los discípulos. Vimos aquí en unos versículos atrás a donde dice él, el Señor Jesucristo, ganó por su propia sangre a la iglesia. Y aquí nos está diciendo que una de las características de estos falsos líderes que van a salir es que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia sí mismos a los discípulos. Quiere decir que una de las características de los malos líderes cristianos es que probablemente prediquen la Biblia, probablemente enseñen la Biblia, lo que dice la Biblia, pero ellos quieren la atención para sí mismos. Pero ellos quieren capturar a la iglesia para que le den adoración o alabanza al ser humano, para que sea esa superestrella de predicador o de líder y hacer las cosas bien, pero por una retribución personal, a veces económica, a veces solo con el reconocimiento humano. Entonces, estos hombres se levantarán, dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad. Este es el mejor consejo dentro de toda esta estructura que el apóstol Pablo nos da. Y dice, velad. ¿Qué quiere decir eso? Estén atentos, estén despiertos, no se dejen sorprender. Hay un término en aviación que se llama conciencia situacional o conciencia de la situación. Estén siempre sabiendo qué está pasando a su alrededor. Cuando estamos liderando, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos compartiendo con alguien, ahí mismo usted va a ver cómo empiezan las acechanzas, las distracciones, los teléfonos suenan, tocan la puerta, pasan mil cosas cuando uno está compartiendo el mensaje del evangelio con las personas. Por eso dice la Biblia, velad, estemos atentos para poder identificar cuando eso suceda. Después él les acuerda y le dice, acordaos que por 3 años, ahí estamos viendo marcadores de tiempo. Solo a estas personas el apóstol le dice que 3 años de noche y de día no ha cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estuvo atento de ellos. Entonces, como decía yo hace un rato, el marco de tiempo de este ministerio del apóstol Pablo enfocado en predicar la palabra no fue unos meses, fueron varios años que le dedicó a esto. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios.
lo que está haciendo Pablo acá es encargándole esta iglesia y entregándosela al Señor. Yo os encomiendo a Dios, como diciendo, ok, yo ya terminé, ahora los encomiendo, se los encargo, Señor, ayúdame con esta gente a hacerte cargo de ellos y guíalos tú a partir de este momento, porque yo ya hice el trabajo que tenía que hacer. Entonces dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, o sea que los encomendó a las dos cosas. Y vea lo que dice aquí después de la coma. Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Esa ilustración que tenía el apóstol Pablo la menciona en otras de sus epístolas, a donde dice que hay que sobreedificar. Alguien edifica, alguien pone los fundamentos, que es compartir el evangelio de Jesucristo para que las personas crean y empiecen a fundamentar su fe. Y esa fe empieza a crecer. Y la palabra de Dios lo que hace a través de las predicaciones, a través de los estudios, a través de muchas cosas, es sobreedificar, es decir, empezar a construir, a hacer crecer nuestra vida espiritual y daros herencia con todos los santificados. Después hay una pausa y en el versículo 33 él cambia un poco la tonalidad o el tema de lo que estaba abordando. Hasta este momento estaba abordando la responsabilidad de entregarles a la iglesia para que ellos solos la pudieran pastorear y de decir que la había encomendado a Dios. Pero en el versículo 33 hay un cambio y dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Un cambio bien dramático, bien radical, pero que en ese momento el Espíritu Santo le estaba guiando al apóstol Pablo que tenía que decir. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Empezó a hablar de dinero acá. Empezó a hablar del manejo del dinero, del manejo de los recursos y cómo Dios lo había sostenido en todo lo que él había podido necesitar a través de su mismo trabajo. Aprendimos en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo, recuerdan a Aquila y Priscila, que eran comerciantes de tiendas pues era la manera en la que muchos vivían en aquella época. Ellos construían las tiendas y el apóstol Pablo era parte de ese negocio, y vemos de que aquí probablemente se esté refiriendo a eso, de que él realmente no había necesitado el sostenimiento de la iglesia porque él tenía sus manos para trabajar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, y aquí cita palabras de Cristo, más bienaventurado es dar que recibir. Con esto él estaba diciendo, yo trabajé toda mi vida también, trabajé para el ministerio y encima con lo que yo ganaba ayudaba a otras personas, que es lo que él nos está queriendo decir acá. Si nosotros hacemos un análisis de lo que él está recomendándole a estos líderes a los cuales iba a soltar y los iba a dejar administrar la iglesia, vemos cómo así también nosotros podemos hoy empezar a entrenar a las nuevas generaciones. Punto número 1 que pudiésemos nosotros rescatar de esto y que queremos dejarle a la nueva generación es: la voluntad de Dios debe ser lo primero en la cabeza de cualquier líder. Si nosotros estamos liderando una empresa, si nosotros estamos liderando un grupo de compañeros de trabajo, debemos hacer entender a nuestro equipo que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. No podemos nosotros liderar a un equipo de trabajo en una empresa diciéndoles, miren, si ustedes se pueden quitar los impuestos, quítenselos. Si ustedes pueden dejar de pagar el AFP de los empleados, no la paguen porque eso le da liquidez a la empresa. Si ustedes quieren sobornar a las personas del Ministerio de Hacienda para evitar que nos hagan una auditoría, si lo pueden hacer, háganlo y así nos quitamos la auditoría. Eso es dar un mal camino. Estamos dando una mala instrucción a las personas que vamos a dejar encargadas. En la parte espiritual era lo mismo. Yo no le puedo decir a una persona, mira, te entrego una gran iglesia y está bien fundamentada, hay de ti que no la sostengas. Mira, tienes que pedir esto, tienes que predicar sobre los diezmos por lo menos 2 veces por semana, tienes que pedir dinero, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes que hacer un montón de cosas. No es eso.
lo que nosotros tenemos que hacer, primero, instruirle a nuestra nueva generación es hacer en su vida la voluntad de Dios. ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios se encuentra en oración. Tengo que ir, tengo que buscar qué es lo que a él le gusta y no le gusta. En este caso, el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era un discurso de despedida, podemos verlo desde ese punto. Y en aquel tiempo, bajo el contexto cultural hebreo, un discurso de despedida también se le llamaba testamento. Testamento, pues ya sabemos, es un documento que queda firmado en caso de que uno muera, entonces ya quedan los beneficiarios de cualquier cosa que haya uno dejado. Pero también el testamento era como el cierre, era como la despedida en la antigüedad, y eso es lo que está pasando en este momento. Pero, ¿qué pasa? Cuando el líder, cuando la persona empieza a cumplir la voluntad de Dios en su vida y se preocupa por hacerlo, lo llena en el corazón de la persona de una pasión irrenunciable. Y uno dice, tengo que servir a Dios, hacer lo que tengo que hacer y en verdad enfocarme para cumplir su voluntad en las cosas del trabajo, en las cosas espirituales en la iglesia, en las cosas dentro de mi familia. Ahora, todo eso tiene sus consecuencias, por supuesto, porque eso implica lágrimas, porque eso implica incertidumbre, eso implica tribulaciones, eso implica morir a nuestras conveniencias personales. A veces vamos a tener que decir no a un ofrecimiento que tal vez es muy tentador económicamente hablando, pero sabemos que es un soborno, sabemos que están comprando mi firma para poder cerrar un trato. Cualquier tipo de cosas es renunciar a mí mismo para poder cumplir el plan de Dios. Pero vemos entonces que llega un momento en que nuestra pasión es tan fuerte por el servicio a Dios y por tratar de vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad, que empezamos a absorber las consecuencias de esto y muchas veces eso nos va a causar daño a nuestro corazón. Implica lágrimas. Si en el estudio anterior usted puede recordar los primeros versículos del capítulo 20, entre el 17 y el 19 decía, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ser correcto produce celos, ser correcto produce el enojo de los incorrectos, y es ahí donde nos empiezan a señalar. Por eso vemos claramente cuando dice eso, incertidumbre y tribulaciones, ahí mismo está, en los versículos 22 al 23 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me habrá de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones, prisiones y tribulaciones. Y eso es lo que el apóstol Pablo encontró. Morir a nuestras conveniencias personales por hacer la voluntad de Dios está en el consejo del apóstol inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 24. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y ese debe ser nuestra causa. También podemos entender que las consecuencias de poder hacerlo bien es que nos lleva a morir por la causa de Cristo, y a veces morir físicamente o morir a mis propios deseos. He aquí, dice el versículo 25 del capítulo 20, he aquí, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Puede ser que en cualquier momento muera, porque me andan persiguiendo y andan cerca de mí, y esto puede traer tribulación. Otra cosa es que cuando el líder está instruido a hacer la voluntad de Dios, eso es reconocido por el Señor, por supuesto. El Señor lo ve y empieza a darle líneas, a darle un plan de vuelo a seguir, le entrega los documentos, le dice por dónde, le dice a dónde tiene que cruzar, le va a dar un vector como que fuera un radar. Lo lleva a vencer los obstáculos. Van a haber obstáculos. Esto no es fácil. Estamos abiertamente peleando en contra de las cuestiones de Satanás y él se enoja y entonces empieza a molestarnos la vida. Lo lleva a vencer los obstáculos. Hay problemas externos y hay problemas internos, como lo hemos visto en las acechanzas que tenía el apóstol Pablo. Le inspira a terminar su carrera ministerial con gozo.
Esa es otra de las consecuencias de poder vivir de acuerdo al plan de Dios. Nos inspira a terminar nuestra carrera y hacerlo bien. Tenemos la tendencia, los seres humanos, y eso es parte característica de nosotros, es que si nuestro proyecto es a largo plazo, nosotros vamos variando en el camino nuestra intensidad con respecto a ese proyecto. De repente nos dicen alguien en el trabajo, mira, vamos a abrir este proyecto y hemos pensado en ti porque llenas los requisitos necesarios y tenés el perfil para hacerlo y vas a tener un incentivo económico y esto y lo otro, y uno empieza y entra en ese proyecto, pero como que fuera de esos jugadores de fútbol que entran en el segundo tiempo cuando ya faltan solo 5 minutos y quieren brillar en esos 5 minutos y empiezan a movilizarse y tocan la bola y andan buscando el gol. Así empezamos el proyecto, pero conforme pasó el tiempo y vemos que es largo, que es tedioso, como que vamos bajando un poco la guardia. Pues en el ministerio sucede lo mismo, pero nosotros tenemos que inspirarnos en el deseo de cumplir la voluntad de Dios para terminar la carrera con gozo. Y eso es algo que nos enseñó el apóstol Pablo acá. Él invirtió su vida al servicio de Dios hasta la muerte. Hay descanso al haberle predicado a todas las personas, como él bien dijo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, el versículo 26 del capítulo 20, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Y él se sentía tranquilo porque lo había hecho. Y estaba terminando su proyecto, estaba terminando ya su vida, y él estaba feliz. Había hecho cantidad de personas, había sido instrumento de Dios para llevar cantidad de personas hacia sus pies, y había también dado calidad de cristianos porque los había discipulado. Entonces el primer gran consejo para los nuevos líderes es: cumplan el propósito de Dios, sigan el plan de Dios en sus vidas. Número 2, el líder debe estar alerta por el peligro del robo de la fe. Nosotros tenemos que estar alertas y conocer. Si nos han dado un grupo para que nosotros podamos cuidarlo y predicarles la palabra de Dios, tenemos que estar alertas con el peligro del robo de la fe. Si estamos cuidando a nuestra familia, a nuestros hijos o nietos, tenemos que estar alertas con el peligro del robo de la fe a nuestra familia. Es importante, como dije hace un momento, que tengamos una conciencia situacional especial dada por Dios para que podamos oler a dónde viene el peligro. Es el caso de la parábola del sembrador. Si usted lee, no tenemos tiempo para eso, pero Mateo capítulo 13 versículo 4 habla acerca del sembrador que tiró semillas por un lado y por el otro, y hubo una específicamente de las que describe este pasaje que cayó junto al camino, dice, y las aves llegaron y se la llevaron. Se robaron la fe. Y eso es lo que sucede a veces. Tiramos la fe por aquí, tiramos la palabra de Dios por aquí, tiramos el evangelio por allá y esto y lo otro, pero no cuidamos de que eso haya llegado a su destinatario de manera correcta, y algo en el camino, así como ese pajarito, se llevó la semilla y las quitó de ellos. Versículo 28, que es aquí ya donde entramos a esta parte de la Biblia, y dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hablábamos hace un rato sobre esto, de cómo él se enfoca en quién es el verdadero Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el líder debe estar alerta por el peligro del robo de la fe, y en nuestro primer consejo dentro de este consejo es: exhorta al cuidado espiritual y personal de aquellos que están a su alrededor, empezando por mí. Por supuesto, yo debo, como una persona que estoy compartiendo la palabra de Dios, mantenerme en buenos niveles espirituales para poder entender cuando una persona no está en su mejor momento espiritual y entonces brindar ayuda. Los líderes no somos invencibles, los predicadores no somos invencibles, las personas que decidimos hacer esto que hacemos, de agarrar un implemento electrónico y conectarnos y dar un estudio bíblico en vivo, no somos invencibles, pasamos momentos de dificultades y todos tenemos que orar los unos por los otros. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos exhorta a que tengamos cuidado espiritual de nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 28 al 32, el apóstol Pablo mismo escribe a la iglesia de Corinto diciendo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto está inmediatamente después de la descripción de la Santa Cena. El apóstol Pablo decía, no hay que tomar la Santa Cena indignamente, y empieza a decir de que nadie puede llegar a la cena del Señor si no está a cuentas con Dios, e inmediatamente después de esa exhortación viene esta parte: pruébese cada uno a sí mismo, y si uno pasa su propia prueba, coma del pan y beba de la copa, dice, de la Santa Cena, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Entonces él exhorta al cuidado espiritual personal y al cuidado espiritual de la iglesia, así como David cuidaba las ovejas. Recuerdan que él era un pastor de ovejas. Asimismo nosotros también tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestro alrededor. ¿De qué? Pues bueno, lo primero que va a hacer de ataques externos, por supuesto, por personas que destruirán la fe de algunos hermanos por medio de la imitación. Versículo 29 nos dice esto: hay personas, el ataque externo va a querer destruir la fe de alguno de los que están al lado nuestro, porque van a querer imitar a otras personas. Oye, eso es una de las modas que hay. Todo el mundo alguien lanza un challenge en una red social, y todo el mundo quiere hacer el challenge porque quiere imitar a los demás, y hay personas que han muerto haciendo unas cosas que uno dice, ¿y a dónde se quedó el sentido común en este mundo? ¿A dónde se guardó el sentido común? ¿Cómo es posible que nadie calculó ese riesgo? ¿Cómo es posible que la gente arriesga su vida solo por cumplir un challenge en una red social? Entonces muchos hacen lo mismo desde el punto de vista espiritual, se suicidan a sí mismos espiritualmente porque están imitando lo que mucha gente hace, y eso lo que hace es alejarnos de Dios. Entonces tenemos que tener claro lo que tengo que imitar y lo que no tengo que imitar. Esos son ataques externos. Los ataques internos va a ser la falsa doctrina, una doctrina torcida, una doctrina equivocada, antibíblica, que empieza a carcomer al grupo, a la iglesia, a mi familia por dentro, porque yo estoy predicando algo que no es correcto. Tengo que ir a la Biblia, tengo que contrastar esto con la Biblia, tengo que estudiar la Biblia. A veces uno puede leerla por encima nada más, y uno toma un versículo bíblico y dice, aquí en este versículo dice tal cosa, pero cuando uno lee todo el capítulo o el capítulo anterior y llega a ese versículo, cambia por completo el significado. No lo puedo tomar nada más y sacar una doctrina de ese versículo, tengo que leer todo el contexto, y de ahí es a donde salen las falsas doctrinas, las cosas que empiezan a enseñar en diferentes grupos que están desviadas completamente del consejo bíblico. Es porque salen este tipo de ataques. Entonces, el líder debe estar alerta por el peligro del robo de la fe. Estas falsas doctrinas destruyen la fe de las personas o ponen su fe en cualquier otra cosa que no es Dios. Tenemos un par de medidas prudentes que podemos recomendar en este caso. Primero, estar alerta sobre la confusión doctrinal, y por eso el versículo del texto base que hemos leído dice velad. Eso es la recomendación que le dio el apóstol Pablo a estos apóstoles. Velad. ¿Por qué? Porque hay falsa doctrina, por la distorsión doctrinal o un sincretismo religioso. Quiere decir que yo empiezo a meter cosas de muchas religiones para que todo se vea bonito, para que suene bien, para hacer esto, para hacer lo otro, que sea atractivo, y empiezo a agarrar un montón de historias. Ese es un sincretismo religioso, y eso nos va a sacar de la doctrina. Hoy en día se llama ecumenismo. Ecumenismo quiere decir, sí, mira, todos los caminos llevan a Dios, aquellos lo hacen de una forma, aquellos cantan de otra, aquellos predican de esta forma, ellos dicen esto, ellos usan otro libro, pero no importa. Nosotros, amor y paz con todo el mundo. Eso se llama ecumenismo. No podemos entrar en eso. Tenemos que ser bíblicos para que no haya una distorsión doctrinal. Recordar las enseñanzas de nuestros maestros en la palabra de Dios. Por eso dice acordaos. La primera palabra que usa el apóstol es velad.
estar atentos. Y la segunda es acordaos lo que nos enseñaron, lo que Él les enseñó en ese momento. La importancia de ser enseñados y la importancia de mantener fresca la sana doctrina siempre. Y el último de los consejos que podemos entregarle a los líderes hoy en día es el líder debe ser honesto en el manejo económico. Eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque ya es sabido por todos que uno de los graves problemas de la iglesia ha sido el mal manejo económico. Y eso ha matado la fe de muchos. Por un mal manejo económico de un líder, por haber metido las manos o tocar el dinero que no era de él, o por haber usado diferentes estrategias y técnicas para sacar el dinero de las bolsas a las personas, hay gente que mejor se aleja de la iglesia, y alejándose de la iglesia se aleja de Dios. Esa sangre le será cobrada a esas personas. Por eso dice en el versículo 33, y ese cambio brusco que hizo el apóstol Pablo, pero me imagino que inspirado por el Espíritu Santo, dijo: es importante que mencionemos la plata. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por no darle lugar al amor al dinero y a la codicia es que podemos salir adelante. Por medio de no ser carga a la iglesia, es decir, de no hacer cargos económicos innecesarios a la iglesia, hacer una buena administración de los recursos. Si usted pertenece a alguna iglesia y esa iglesia ha entregado fondos para la administración de un ministerio, por ejemplo, cualquiera que este sea, un ministerio de matrimonios, un ministerio de mujeres, un ministerio de hombres, un ministerio de niños, escuela dominical, lo que sea, y está trabajando bajo un presupuesto, es hacer una buena administración de los recursos de la iglesia. Recuerde que esos recursos son de Dios. Y si usted es líder, pastor, dirige una iglesia, lo mismo aplica. Ese dinero es el dinero de Dios. La Biblia dice que el pastor, el líder, a las personas que están dedicadas al 100% a la obra, deben vivir del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser bien claro esto y bien específico para que no hayan confusiones. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Cuando un pastor ha dedicado su vida por completo al pastoreo de una iglesia, la iglesia es responsable de asignarle un salario. ¿Por qué? Porque obviamente ese hombre no va a ir a trabajar en las 8 horas en una oficina, no va a tener un negocio, no va a tener esto, sino que se ha dedicado 100% a la iglesia. Y yo eso lo comprendo, lo entiendo. Yo tengo mi propio trabajo, Dios me ha permitido tener un trabajo, entonces yo no encajo en ese perfil. Pero cuando yo veo a mis consiervos, a mis compañeros pastores que están metidos al 100% en la obra, que respiran iglesia, que viven iglesia, que duermen iglesia, que se despierta iglesia, que están al tiempo completo al servicio de Dios en la iglesia y de todos los miembros, ese hombre, esa familia necesitan un salario. Entonces la iglesia se pone de acuerdo y le da un salario a eso, a lo que el apóstol Pablo llama vivir del evangelio. Se le asigna un salario porque él está a tiempo completo. Y si no, ¿de qué va a vivir el hombre? ¿Y de qué va a vivir la señora, la esposa del pastor o los hijos del pastor? ¿A dónde van a ser educados? ¿Qué colegio van a ir? ¿A qué escuela van a ir si no hay recursos? No puede ser. Me hace lógica, mucha lógica que eso suceda. Entonces, no ser carga a la iglesia por gusto, pero también tenemos que apoyar a nuestros pastores. Por medio de la generosidad, es otra de las maneras en las que yo puedo también ser o llevar una buena administración y no entregar el amor al dinero. Los diezmos, por ejemplo, esto es otro tema muy delicado a veces, porque todo el mundo piensa que le estamos metiendo la mano en la bolsa y sacándoles el dinero para que el pastor viva como rey. Insisto una vez más en esto, ¿verdad? Los siervos que están, los pastores, los obreros de Dios que están al 100% sirviendo, que no tienen un salario, que no perciben un salario de ninguna otra cosa, por supuesto que nosotros como iglesia tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la iglesia. Me parece con mucha lógica, y ya lo he dicho en otras ocasiones, yo no hago eso porque el Señor me provee a través de mi trabajo.
Entonces yo no estoy al 100% en una iglesia, sirviendo al 100% en una iglesia. Todos o la mayoría de ustedes saben a lo que me dedico. Yo tengo un trabajo y yo sirvo a la iglesia. Pero yo no estoy, no entro dentro de este esquema de pago. Por eso lo puedo hablar con toda libertad. Por eso lo puedo decir con toda libertad y puedo explicarlo con toda libertad, porque yo no entro dentro de este esquema. Debemos sostener a nuestros pastores, porque ¿de qué comen? Debemos pagar la luz de nuestros templos, debemos mantener las sillas adecuadas para sentarnos, tenemos que tener un templo que esté limpio, tenemos que tener, en la mayoría de templos hay sonido para que todos podamos escuchar bien. Todo eso lleva una inversión económica. ¿Quién lo va a hacer? La iglesia. ¿A través de qué? De los diezmos y de las ofrendas. Es el sostenimiento. Después viene la iglesia y tiene proyectos, tiene planes, está apoyando a un misionero que está en el rincón del mundo, a donde necesita un soporte económico. Para eso está la iglesia, diezmos y ofrendas que empiezan a poder sostener las necesidades de ese misionero, en lugares a donde usted y yo no podemos ir, pero ellos sí van. Entonces nosotros tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia para que la iglesia se sostenga. Esa es la mentalidad, ese es el punto. Y dentro de las iglesias también es el sostenimiento de esa persona que va a estar ahí para podernos brindar la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3 versículos 10 al 12 menciona esto claramente y dice: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dios en la Biblia solo menciona una vez en la que nos da permiso de probarlo. Así lo dice aquí. Nosotros no podemos probar a Dios. Dios es mucho más grande que nosotros. No podemos entrar en eso porque sería una falta de respeto. Pero aquí nos dice él: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me encanta esa palabra, sobreabunde. Quiere decir, prueben, diezmen y ofrenden, sostengan a la iglesia, sostengan los proyectos de la iglesia, sostengan a los misioneros que andan metidos en lugares donde ustedes no irían. Den de lo que yo les doy, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios en sus vidas y vean cómo sobreabunda en sus necesidades. Cubriré todo lo que ustedes quieran, pruébenme. Así dice el Señor acá. Versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Te voy a bendecir en lo que haces, te voy a bendecir en el negocio que tenés, en el trabajo donde estás. Es una retribución de parte de Dios que nosotros no esperamos. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en el sostenimiento de la iglesia, sin esperar al final de año y decir: bueno, señora, quiero ver si lo que di se equipara a lo que tú me devolviste. Quiero ver. No, eso no es así. Primero va mi obediencia, porque es un mandato de Dios, el poder sostener a la iglesia y a todo lo que esto incluye, incluyendo a las personas que sirven al 100%. Y después el Señor va a bendecir, pero no quiere decir que va a ser el dando y dando. La fe en Dios es al revés. Tengo que confiar en Dios primero y dar mi diezmo como debe ser. Dios sabrá de qué manera me va a bendecir. Y a veces ni siquiera lo hace de manera económica, pero le pone paz, le pone gozo, le da salud, tiene una buena familia, cosas que no puede usted asignarles un valor económico. Y dice aquí, versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Seréis tierra deseable, os llamarán bienaventurados. ¿Qué quiere decir esto de seréis tierra deseable? Quiere decir que todo el mundo quiere estar con usted, que todo el mundo quiere que usted sea parte de su equipo de trabajo, que todo el mundo quiere buscarlo para pedirle un consejo, que todo el mundo quiere ser su amigo o amiga, que todo el mundo quiere conocer un poquito más de usted, que todo el mundo se siente bien con usted. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque está la obediencia en el sostenimiento de la obra de Dios y el buen manejo de los fondos. Eso a nosotros como iglesia nos compete, ser obedientes en el diezmo y la ofrenda para poder sostener a la iglesia. Ya lo expliqué. Quienes reciben esos fondos, ahí está también. El apóstol Pablo les está enseñando a estos líderes de la iglesia de Éfeso y les dice: no vayan a meter las manos, no vayan a tocar el dinero del Señor. Cuando nosotros administramos el dinero del pueblo de Dios, no vayan a meter las manos ahí porque ustedes se las verán con Dios. Eso es lo que dice aquí.
Es lo que estamos viendo, es lo que hemos enseñado. Entonces, para los líderes de la iglesia, mucho cuidado con tocarle un peso a Dios fraudulentamente. Mucho cuidado con estar metiendo las manos, porque ese es dinero de Dios que ha entregado a través del pueblo. Entonces, no podemos tocar eso, por eso el apóstol Pablo se tiene el cuidado de enseñárselos a ellos. Mucho cuidado, yo no he necesitado, dice, ni plata ni oro, tengo estas manitas para trabajar, dijo el apóstol. Es una señal de advertencia que el apóstol Pablo les da. El alma que da es edificada, dice Proverbios capítulo 11 a 25, el alma generosa será prosperada y el que saciere, él también será saciado. Y eso establece un fundamento para enfrentar los desafíos del futuro. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Nuestros mejores ahorros están en el cielo y es a donde tenemos que invertir. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo nos ayuda a poder entrenar a las nuevas generaciones, hasta nos enseña en la parte económica cómo debemos administrar los ministerios y que tengamos cuidado de no tocar el dinero de Dios. Y a nosotros como congregación cómo debemos ofrendar, cómo debemos sostener la obra de Dios para que siga llegando ese evangelio, para que la palabra sea diseminada por todos los rincones de la tierra, así como lo están haciendo los apóstoles en el libro de los Hechos que ahora ustedes y yo estamos estudiando. Si usted quiere recibir a Jesús como Salvador, le invito a que haga una oración ahí donde está. Que abra su corazón a Cristo para que el Espíritu Santo guíe su vida. Para que pueda aplicar todo esto que hemos aprendido hoy en un liderazgo que sea inspirado por Dios. Dígale al Señor, así conmigo, haga esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco la necesidad que tengo de ti. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios, por lo tanto hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo y que perdones mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.